Hola, buenas tardes. Vamos hoy a comenzar con la última sesión. La última sesión, sobre todo, vamos a ver el tema de reproducibilidad y cómo automatizar comandos y otras cuestiones para perder menos tiempo. Eh, En primer lugar, vamos a terminar lo que estábamos viendo ayer respecto a los gráficos, en concreto respecto a los mapas. No sé si tenéis alguna duda antes de que comencemos acerca de lo que vimos ayer. Bueno, pues sin más dilación, vamos a la parte que estábamos viendo respecto al análisis gráfico, y la última parte pues tiene que ver con los mapas. Bueno, Stata no es el software más potente, ni muchísimo menos para esta serie de cuestiones, para las representaciones espaciales o georreferenciadas. Eh, Tenemos otros software muchísimo mejores que este, pues como ArcGIS, como R, por ejemplo. Pero bueno, para personas de ciencias sociales que no tengamos unas necesidades muy fuertes, muy grandes o no seamos muy exigentes respecto a lo que necesitamos, pues puede ser suficiente con las potencialidades que nos da Stata. Esto no es algo que venga, digamos, de serie en el programa, sino que ha sido sobre todo implementado a través de los usuarios, y en este sentido pues existen varios paquetes para ello. Los paquetes que vamos a utilizar es el SPMap, existe otro que es el Geodocs XI, pero vamos a utilizar el SPMap. Y bueno, para utilizar el SPMap tenemos que instalar el SPMap y otros dos paquetes que podéis instalar en vuestra terminal. Y que son estos tres de aquí. Yo ya los tengo instalados en mi ordenador y tardan un poquito. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a representar datos a nivel de comunidad autónoma. Esta encuesta de condiciones de vida no permite mucha desagregación, entonces el mapa es muy simple por comunidad autónoma, pero obviamente pues lo más interesante de los mapas es cuando tenemos un detalle espacial pues muchísimo más grande. Pero bueno, para ilustrarlo pues nos sirve. Bueno, básicamente Stata maneja dos tipos de formatos gráficos, los SRAY Shapefiles y los Map Interchange Format Files. Los que yo he usado fundamentalmente son los SRAY Shapefiles, y bueno, pues básicamente incluye este tipo de archivos, un archivo SHP que contiene coordenadas, un archivo SHX que contiene un índice y un archivo DBF con los códigos. Bueno, después pues el otro, Map Interchange Format File, pues es un archivo MIF con las coordenadas y un archivo MIT con los códigos. Esto pues lo podemos usar un poco como una caja negra, simplemente como una receta. Un inconveniente de esto es que no hay demasiada documentación. Solo existe pues la página web de la persona que lo ha propuesto y una presentación en una de las reuniones de Stata. Es bastante eh, escasa la documentación, no es precisamente la documentación más rica. Bueno, básicamente procedemos en tres pasos. La primera cosa que hacemos es tratar de buscar los datos de los mapas que necesitamos. Normalmente los SRIP Shapefiles. Entonces, la mayor parte de organismos estadísticos pues nos ofrecen bastantes buenos mapas. Por ejemplo, en el caso de España, que es lo que nos interesaría aquí, pues uno iría al Centro Nacional de Información Geográfica, pues que es el centro donde está esto, y allí
pues se va a encontrar multitud de mapas y posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, yo el que he obtenido eh, pues es este de aquí, que ya está descargado en la carpeta. Y bueno, pues es de comunidades autónomas y aquí contiene pues toda una serie de archivos que tenemos que descargar en la misma carpeta. Normalmente viene en un archivo zip comprimido. Eh, México, por ejemplo, pues también tiene muy buenos mapas, con un instituto estadístico muy bueno. Y bueno, pues prácticamente cualquier cosa, por ejemplo, las regiones de la Unión Europea pues, se llaman NUTS, Shapefiles, y entonces, bueno, pues iríamos aquí y aquí tenemos un montón de mapas de los NUTS con distintas escalas. Aquí estarían los shapefiles de los NUTS en 2021, en 2016, en 2006. Las administraciones, las demarcaciones territoriales en la Unión Europea han ido cambiando. En España no, siempre han sido las comunidades autónomas, pero en otros casos donde hay territorios con menores connotaciones políticas e históricas, pues esto es una división que a veces simplemente no existía y se hizo específicamente para cuestiones de administración de fondos europeos, etcétera, y hay muchos cambios a lo largo del tiempo. Incluso en Italia o en Portugal ha habido cambios fuertes a lo largo del tiempo en los NUTS. Por eso aparecen de varios años y esto, bueno, pues es la escala con distintos niveles de detalle, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente de cualquier país uno puede obtener los shapefiles. Uruguay. Uruguay uno tiene mapas hasta de barrios, o sea, de los barrios de Montevideo. Tutoriales y tablas, y ahí uno encuentra, pues, distintos tipos de mapas, por ejemplo. Del año 2011, del año 2004, debió haber algún tipo de reorganización o algo. Y bueno, pues ahí encuentra uno distintas cuestiones. Y básicamente es así como buscamos los mapas. Lo que nos interesa aquí es, pues como os comentaba, recintos autonómicos y mapas de polígonos. Extraemos los archivos y los situamos en la carpeta de trabajo. Y después lo que vamos a hacer a partir de aquí, pues es utilizando el comando shp2dta, pues lo que hacemos es creamos archivos de atributos y archivos de coordenadas a partir de todos estos archivos. Esto, pues bueno, tiene una sintaxis que no es la más amigable del mundo. Y la ayuda tampoco es exactamente la mejor del mundo. Creo que os he incluido todo esto en la ayuda. En la bibliografía he incluido. Y bueno, pues aquí nos da las múltiples opciones. Y bueno, nos dice también, pues, dónde podemos encontrar algún ejemplo y demás, básicamente. Aquí nos dice las cosas. Los archivos, pues todos los que hay aquí tienen el mismo nombre y solo se diferencian en la extensión. Y esto es básicamente porque Stata va a usar todos ellos para generar los otros archivos que nos interesan a nosotros. Lo que va a hacer a partir de esta información, va a crear unos archivos de Stata donde van a estar las coordenadas y vamos a poder poner atributos. Y después lo que va a hacer es realmente realizar un gráfico, como los que estamos haciendo hasta ahora, pero a partir de esas coordenadas, con un gráfico XY, de hecho. Esa sería un poco la idea de este tipo de comando. Bueno, voy a fijar la carpeta en la que estoy trabajando. Que es esta en mi caso. Para todo esto, pues voy a crear los archivos que necesito para crear el mapa a partir de
este comando de aquí. Aquí, básicamente, lo que le tengo que decir es cómo quiero que llame al archivo de atributos que voy a crear, aquí cómo quiero que llame al archivo de coordenadas, aquí a cuál es la variable de identificación que me va a crear, aquí cómo quiero que llame eh, a los centroides. Y bueno, pues podemos ver aquí, si esto ha funcionado bien, que nos ha creado aquí dos archivos, el de atributos y esto básicamente lo que podemos hacer es pues asignar algún tipo de número, de valor, etcétera, y el de coordenadas que es pues como veis un archivo XY con muchos valores. Una vez pues que hemos creado esto, pues con nuestra base de datos lo que vamos a tratar de hacer es un archivo que podamos unir al archivo de atributos. Por ejemplo, podemos hacer algún tipo de archivo nuestro con el voto por comunidades autónomas o en el caso de esta base de datos, pues lo que tendría más interés quizá es pobreza por comunidades autónomas. Voy a sacar Ceuta y Melilla y también voy a sacar Canarias. Y básicamente lo voy a sacar porque así el mapa es más fácil, porque siempre Canarias aparece por ahí abajo y después hay que hacer más ajustes para que el mapa quede bonito. Y como, bueno, pues aquí no estamos todavía, digamos, con esa preocupación, pues vamos a hacer esto. Entonces lo que voy a hacer es, con mi base de datos, voy a calcular la tasa de pobreza y después voy a crear un archivo en el cual voy a hacer un merge con el de los atributos. Entonces, de lo que me tengo que preocupar aquí es que coincidan las variables de enlace de ambas. Porque, bueno, en mi base de datos las variables pueden tener un nombre o un número, las comunidades autónomas, pero es posible que en el Instituto Nacional de Estadística o en el centro en el cual me he bajado estos datos tengan otro. Entonces, bueno, voy a utilizar los datos que tengo. Voy a después hacer un collapse para calcular la tasa de pobreza por comunidad autónoma. Después voy a ponerla en tanto por cien y voy a borrar Canarias. Aparte de Ceuta y Melilla, que no sé si ya las había borrado. A ver. Bueno, es que sí, solo está Península y Baleares en este mapa, por eso estoy borrando Canarias. Bueno, no está ni Ceuta y Melilla ni Canarias. Vale. Entonces, bueno, esta es la base de datos resultante, que es más o menos algo parecido a lo que tenía el otro día, que es la tasa de pobreza por región. Cada variable tiene un número, pero este número no tiene por qué ser el número con el cual están en la otra base de datos, a la de atributos que lo quiero unir. Aquí tenemos la de atributos, esto es tal y como procede del Centro de Información Geográfica, y aquí tenéis la variable x, t y d, que es la que define o identifica cada una de las comunidades autónomas, y el nombre de las comunidades autónomas lo tenemos aquí. Aquí tenemos el nombre de las comunidades autónomas. Entonces, en mi base de datos, aquí está del 1 al 20, en mi base de datos únicamente tengo desde el 1 al 18 y Galicia es el 1, por ejemplo, y Aragón es el 7, mientras que en esta base de datos de aquí, el 7 es la Comunidad Foral de Navarra
el 1 no está asociado a ninguna autonomía y Galicia es, por ejemplo, el 10. Entonces, lo que tengo que asegurarme es que todas estén en el mismo número, para que a cada región le esté asignando su tasa de pobreza correspondiente. Entonces, lo que voy a hacer es la base de datos que he sacado de la encuesta de condiciones de vida, la de pobreza, voy a recodificar las regiones para que tengan el mismo número que tienen en los archivos de atributos del mapa que me he descargado. Esa es la idea. Es lo que voy a hacer con este recode. Y con este recode, pues, es lo que haría. Le voy a quitar además a la variable region, le voy a quitar la etiqueta para verlo mejor, porque como han cambiado los nombres, pues no tiene sentido. Y ahora ya tengo el archivo que voy a guardar para posteriormente hacer un merge con el archivo de atributos. Le voy a cambiar el nombre a region, que es mi variable de identificación, y le voy a llamar stid para de esa manera poderlo enlazar con el archivo de atributos. Lo voy a correr. Bueno, ahora me dice que no lo encuentro. No había corrido esto. Y guardo el archivo como comunidad autónoma pobreza. Ahora voy a abrir el archivo de atributos y lo voy a enlazar con esto, de tal manera que ahora tendré el archivo de atributos del mapa donde le he pegado la pobreza por comunidad autónoma. Y entonces pues voy a realizar un mapa con esto. Esta sería la idea. Estaríamos aquí en el paso 3. Y de forma opcional, si queremos, pues bueno, pues también podemos ponerle una etiqueta a regiones. Voy a coger el archivo de atributos, le voy a añadir el archivo de pobreza y me voy a quedar con el número de la pobreza. Esta es un poco la idea. Y le voy a grabar como etiquetas. Esto es básicamente porque lo que voy a querer es que en el mapa lo que me aparezca, además, es el número de la pobreza, el valor. Podríamos querer otra cosa, podríamos querer el nombre o podríamos querer otra cosa distinta. El paso 5 va a ser que vamos a realizar una fusión del archivo este de pobreza con el archivo de atributos con la variable xtid y después vamos a crear el gráfico con spmap. Y después a la hora de crear el gráfico vamos a utilizar todos los archivos anteriores, incluido este que hemos llamado labels, para que en el mapa nos aparezcan como valores, como etiquetas, los valores de la pobreza. Entonces, bueno, vamos al paso 5. En este paso 5 haríamos esto. Le he pegado el de la pobreza y ahora ya es cuando voy a hacer el mapa, que es una sintaxis muy farragosa, en la cual no vamos a entrar. Lo que podemos decir es que tiene muchas opciones y las cuestiones básicas es que yo quiero hacer un mapa y lo quiero hacer por una variable. Va a ser un mapa típico de colores, de áreas de colores. La variable va a ser pobreza. Le tengo que indicar cuál es el archivo de coordenadas y le tengo que indicar más cosas. Pues le tengo que indicar la variable de identificación. Después quiero que el mapa me lo haga en colores rojos. Puede ser azules, pueden ser blanco y negro, puede ser personalizado, etcétera. Y después puedo especificar muchísimas opciones. Puedo especificar el tipo de línea, el color de las comunidades autónomas, cómo de ancho es. Puedo especificar la leyenda, qué quiero que me aparezca exactamente en la leyenda, qué valores, qué intervalos, etcétera. La leyenda del título, el
el nombre del gráfico y le puedo especificar también variables y dónde quiero que me aparezcan las leyendas y en el centro de la comunidad autónoma, etcétera. Muchas cosas. Y bueno, pues después también le puedo especificar si quiero, cómo quiero la escala del mapa y otras cuestiones. Bueno. Lo he hecho así porque quería modificar después algunas cosas y bueno, pues podemos, esto es el resultado del mapa y bueno, pues no es un mapa tan bueno como el de ArcGIS o no es un mapa tan bueno como los que puede generar R, pero es un mapa bastante satisfactorio pues para incluir en un trabajo, ¿no? Es una cosa bastante razonable. Bastante razonable y esto pues lo podemos de nuevo sacar como muchos tipos de archivo. Y después pues podemos aquí ajustar tamaño y demás. Lo que no sé es por qué me ha salido este fondo tan horrible. Si es que puede que haya habido alguna actualización o algo por el estilo del, del comando. Dejadme que corra todo. Bueno, no sé ahora por qué me sale este fondo, pero lo ajusto y subo toda la sintaxis corregida. Es posible que haya cambiado alguna cosa en alguno de los paquetes y desde que hice el gráfico y por ello haya este
esta cuestión. Ah, ya sé. En este archivo fijé que ya sé dónde estaba el problema. Si vosotros corréis todo seguido no hay problema, el tema es que el fondo del gráfico y demás lo he fijado en los comandos de Graystyle que hicimos para que el fondo fuera blanco, etcétera, etcétera, y entonces no los he corrido hoy porque tendría que correr todo el archivo de gráficos y por eso el fondo no lo ha cambiado. Pero no hay ningún tipo de problema, debería hacerlo perfectamente. Yo los gráficos no los he usado mucho y los he usado, como veis, un poco como una caja negra, no son demasiado fáciles de seguir, no hay demasiados recursos sobre ello. Como os decía, pues hay básicamente 2-3 páginas para esto. Este fax de Stata y esta presentación que os decía de una de las personas, y después pues hay algunas dudas resueltas en Statalist, pero es bastante precaria la documentación. Aquí veis uno con el mapa de Italia y bueno, pues aquí sí que incluso muestra alguna virguería más que se puede hacer. Aquí este tutorial que no está nada mal con Estados Unidos. Y creo que había algo un poco mejor. Pero, como os digo, la documentación es bastante pobre, son comandos que han hecho los usuarios y este pues no está muy documentado, la verdad. Pero vamos, deja hacer mapas de carreteras y cuestiones por el estilo, ¿no? Es suficiente para la mayor parte de cuestiones que podemos estar interesados. Aquí, por ejemplo, tenéis aquí, por ejemplo, los ferrocarriles, las ramas de correos, los códigos postales, etcétera, ¿no? Hay bastantes posibilidades. Condados, o sea, realmente pues tiene bastante potencialidad, pero no está muy bien documentado. Esto no lo he visto. Esto debe ser mapas del COVID con Stata. Pero bueno, los mapas estos, por ejemplo, mira, por ejemplo, los mapas estos que estamos viendo estos días, por ejemplo, de los colores y la incidencia por territorios de la COVID, por ejemplo, pues es algo que sería perfectamente capaz de hacer Stata. Los típicos mapas del European Control Disease Center, por ejemplo. Estos mapas pues serían muy fáciles de hacer. Lo que haríamos aquí es por nuts y después le pondríamos los valores. De hecho, los mayores dolores de cabeza que nos van a dar estos mapas es que uno se baja el mapa oficial y entonces pues le aparecen las Azores, las Islas Canarias, Martinica, etcétera. Entonces uno se las tiene que arreglar para quitarlos de los archivos y no siempre es demasiado fácil, porque básicamente si uno pues incluye las Islas Canarias o las Azores, pues dependiendo de cómo sea el mapa, pues puede
pues puede aparecer esto un poco descompensado, porque si por ejemplo aparecen las Canarias a la distancia real o algunos de los territorios de ultramar de Francia, por ejemplo. Pero bueno, es bastante sencillo. En el trabajo con el latinobarómetro creo que no he puesto ninguno, aunque yo mismo he hecho un mapa con datos del latinobarómetro. Os puedo mostrar aquí. Esta es la tolerancia hacia eh, relaciones entre personas del mismo sexo, quienes la rechazan en América Latina a lo largo del tiempo, en el año 98 y en el año 2009 utilizando el latinobarómetro, ¿no? Entonces, pues se ve cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Aquí estarían los niveles de los mapas y aquí cómo cambia. Pues ha habido una caída muy fuerte en todos los países. En algunos era tremendamente elevada, el rechazo como en El Salvador por encima del 80% y cae mucho a lo largo del tiempo. Al final estos datos no los usé porque tenía muchísimos problemas en el Latinobarómetro de 1998 con muchas variables y salían cosas absolutamente locas en lo que estaba tratando de mirar, que era que explicaba la caída en los determinantes de las actitudes de la gente ante este tipo de cuestiones. Básicamente la pregunta era, ¿quién no te gustaría tener como vecino? Y se mencionaban distintas opciones, personas pobres, judíos, etcétera, parejas homosexuales y bueno, pues en algunos países era bastante fuerte, pero al mismo tiempo la evolución a lo largo del tiempo, la caída era muy, muy, muy espectacular. Entonces, simplemente un ejemplo de cuestiones que se pueden hacer. Y bueno, pues vamos a pasar al último módulo. Si tenéis alguna pregunta antes de pasar, pues estoy totalmente encantado de tratar de atenderla. Y si no, pues pasamos a este último modo. Bueno, esto pues lo que trata sobre todo es demostrar cuáles son algunas posibilidades de automatizar nuestros flujos de trabajo y de ahorrar trabajo y de ahorrar disgustos, sobre todo, ¿no? El tema de la reproducibilidad de los resultados es cada vez más importante, por suerte, y en cada vez más revistas se exige que todo el material tenga que ser reproducible, aunque todavía nos vamos a encontrar con muchas historias a cuenta del uso de datos administrativos privilegiados, etcétera. Pero incluso algunas revistas como el American Economic Review te dice que ni datos privilegiados ni gaitas, que a ellos le mandes los datos, incluidos los datos esos privados, que ellos se van a encargar de reproducir las tablas, van a tener una persona del equipo editorial dedicada a esa y comprobando que se llega a los resultados. Entonces, bueno, pues también se pueden hacer una idea de cómo han torturado los datos. Y tienen incluso también una serie de pautas de que la cosa que le mandes esté medianamente ordenada, que no es tan común. La segunda razón es que
en el corto plazo, crear un flujo de trabajo reproducible puede ser una cuestión que nos lleve tiempo, pero en el largo plazo vamos a ahorrar muchísimo. Y después vamos a ahorrar errores, vamos a ahorrar muchísimos errores, porque copia-pega, pues es bastante proclive a caer en este tipo de problemas, a copiarlo mal, etcétera. Estos son, bueno, digamos que algunas propuestas personales que he utilizado yo, y obviamente pues puede haber otras porque hay muchos paquetes. Un flujo más básico sería usar Stata, Excel y Word. Si vosotros utilizáis Microsoft Word como procesador de texto, pues, pues puede ser una de las propuestas pues más sencillas. Bueno, básicamente el tema es que Stata puede crear archivos Excel, puede crear archivos de Word, pero digamos que Stata no puede insertar cosas en un Word que ya tengamos, o Word, al menos que yo sepa, automáticamente no puede llamar a otro archivo de Word. Tienes que hacer un copia-pega manual, a lo mejor pues es posible, hay alguna macro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay más paquetes, hay de distinto tipo, y para Word ha aparecido incluso ahora uno reciente, y bueno, pero las dos herramientas más conocidas, una es Stout y después es Outreg. Yo uso Stout, que me parece más flexible, sobre todo porque contiene Stab y te permite y tiene opciones más o menos flexibles y más o menos personalizables. Lo que sale de Stata normalmente, pues bueno, aunque se han visto casos de gente que lo pega directamente en los artículos, en general es una tabla bastante fea, bastante fea. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí es vamos a crear aquí unas tablas. Vamos a crear unas cuantas tablas de Word dentro de lo que permite el programa. Y uno tendría que hacer después copiar y pegar. La otra opción que yo os propongo va a ser, grosso modo, que en Word preparamos una tabla. Esta tabla la dejamos simplemente los huecos, la vamos a crear en Excel con todos los formatos y posteriormente solo vamos a tener que hacer copy-paste. Esta va a ser la idea. Entonces, bueno, pues digamos que a gusto del consumidor. Bueno, lo primero de todo es voy a fijar el directorio de trabajo y voy a abrir el archivo correspondiente que tengo preparado para esto. Y aquí tenemos pues el archivo con los datos laborales. Y después pues voy a hacer voy a poner la al cuadrado. Y después pues voy a hacer unas regresiones típicas. Voy a hacer una regresión de los dos, con los dos sexos y con una dummy. Después voy a hacer una regresión para hombres y una regresión para mujeres. Lo que voy a hacer es voy a almacenar los resultados de esa regresión. Esto digamos que son detalles del programa y pueden encontrarse en la ayuda, y lo voy a hacer pues a través de Store, que es uno de los comandos que permite este tipo de almacenamiento. Entonces lo que hago es corro los tres modelos y tengo los tres modelos almacenados. He corrido la primera regresión,
la del total con una dummy de sexo, un modelo para hombres y un modelo para mujeres. Y lo que quiero ahora es una tabla donde me aparezcan los tres. Puedo tener una tabla que me aparezca incluso aquí en Stata, pero me va a resolver poco aquí con las tres columnas. Y lo que puedo hacer es que obtener una tabla en Word. En concreto en RTF, que es un formato de texto enriquecido compatible con Word. Entonces, la sintaxis, digamos que son detalles concretos y lo que le digo es que quiero que me haga una tabla donde utilice las estimaciones de total, del modelo male y del modelo female. Lo hago y obtengo esto. Puedo abrir incluso desde aquí. Y bueno, es una tabla que no es algo mejor que lo que estoy obteniendo de Stata, pero es todavía una porquería bastante importante. Pone los decimales que le parece, me pone aquí la categoría de referencia, me pone aquí esto en inglés, etc. Trabajando esto bastante, uno puede mejorar la tabla bastante y puede obtener algo como esto que os mostraré ahora. Entonces, bueno, esto es mucho mejor ya. Es posiblemente sustancialmente mejor que esto y sustancialmente mejor que lo otro. Pero de momento esto nos lo va a hacer en un archivo de Word. Aquí, por ejemplo, puedo querer que la tabla se ajuste a la ventana, puedo querer que las filas sean más grandes, puedo querer alineación de filas en el centro, puedo querer que esto esté alineado central, etcétera, ¿no? Todavía me pueden quedar una serie de detalles y esto puedo hacer un copia-pega y llevarlo al paper en el que yo esté trabajando. Ahorra bastante tiempo, pero bueno, todavía hay elementos que me toca hacer bastante copia-pega. Puede no ser un problema si lo tengo que hacer una vez. Si lo tengo que hacer 18 veces o si yo soy el que hace las estimaciones y otro es el que me está diciendo cómo hacerlas y a él no le cuesta nada, que es algo frecuente en el trabajo, pues puede ser una auténtica lata. Una auténtica lata tener que repetir esto. La primera tabla me voy a molestar muchísimo y me va a quedar muy bonita. Las siguientes voy a estar bastante harto. La posibilidad de que al copio pega haga errores va a ser importante. La otra posibilidad va a ser que yo cree una tabla en Word de este tipo. Tengo aquí un texto de Word y yo creo la tabla aquí como me gustaría que maravillosamente saliese. Y lo que hago es simplemente dejo el espacio para esto, para el cuerpo de la tabla. Y lo que voy a hacer es generar el cuerpo de la tabla en Excel y generarlo todo, digamos que con el formato todo lo rico que pueda. Esa es un poco la idea. Genero ese Excel y después del Excel simplemente hago copia-pega aquí, de forma que estoy limitando mucho todo lo que tengo que cambiar la tabla cada vez que hago la estimación. El comando para trabajar o para exportar resultados a Excel y de una manera muy flexible se llama putExcel. Básicamente puedo decir lo que me haga en todas y cada una de las celdas. Aquí tengo incluso hechos bucles, etcétera, que me calcule los p-valores y demás, ¿no? No tiene mucha relevancia como lo he hecho en concreto, pero lo que quiero es que veáis la idea. Entonces, bueno, tarda un poco y lo que está haciendo es las regresiones y está pegando los coeficientes en las celdas. Básicamente, con un bucle que yo aquí le he dado para automatizarlo lo máximo posible.
no para decirle que me pegue un 8 en un lugar, sino que los coeficientes de cada variable pues esté pegando en otro lugar distinto y los errores estándar debajo. Vamos, que para que quede una tabla con un formato bonito. Pues es posible, no lo sé. No lo sé desde qué comando viene, desde qué año está disponible Putexcel. A ver. Putexcel está desde Stata 14, pero a lo mejor no permite toda la riqueza que permite el 15 o el 16. Puede ser posible. Entonces, me he creado aquí el archivo. En programarlo he tardado un poco, pero por ejemplo, esta paliza que me pegué programando esto me va a servir posiblemente para un trabajo que tengo que hacer ahora. Porque esto lo he hecho una vez. Y entonces ya me sale una cosa muy bonita, donde le he dicho ya cómo lo quiero exactamente. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es esto. Y ya está. Y si tengo que volverlo a correr, si hice algún cambio de muestra o si hice alguna cosa por el estilo, inmediatamente voy a poder sacar esto de aquí y volver a hacer el copia-pega. Si tengo que hacerlo para otro año, voy a hacer el cambio en Stata, voy a volverlo a cargar y me va a salir otro output como este y voy a hacer el copia-pega. Esta sería la lógica. Mientras que si tengo que hacer esto bastantes veces, pues puede ser bastante tedioso andar poniendo las estrellitas, etcétera, etcétera. Esa es un poco la idea que os quiero transmitir. Y esta es, si yo tengo que trabajar con Word, esta digamos que es la forma que yo utilizo. La otra forma que a mí que es la que me gusta más ahora, es usando LaTeX. Empecé a usar LaTeX no por estas cuestiones, pero lo bueno es que se integra de una manera excelente con el uso del Stata y con R pues incluso mejor. Como sabéis, pues LaTeX no es un procesador en el que uno ve lo que está escribiendo, aunque hay eh, un programa que permite más o menos eso, sino que digamos que por un lado tú escribes el contenido del texto y por otro lado controlas el formato. Y todo va en texto plano. Si tú quieres que salga negrita, escribes unas opciones en texto plano. Hay muchísimos sistemas o muchísimos editores de LaTeX gratuitos. Pues Tech Studio, que es este que tengo aquí. TextMaker o Leaks. Hay otro que se llama Wintex. Hay muchísimos y todos son gratuitos. Incluso, bueno, pues hay uno que está en línea y que es con el que voy a ilustrar esto.
y que es el Overleaf, que es gratuito. Yo intenté que la universidad, bueno, es gratuito para algunas características, para digamos, eh, para bastantes cosas, pero digamos que hay una versión de pago y es muy barato que se integra con Dropbox y eh, bastante barata. Y aquí, por ejemplo, tengo un paper y la universidad no mostró el más mínimo interés. Muchas universidades tienen comprada la licencia y es una cosa relativamente barata. Y bueno, esto sería un archivo de TeX. Aquí al principio uno pone los formatos, básicamente, y después va el contenido. Esa es la idea. Y tiene un sistema de manejar bibliografía, etcétera. En particular este Overleaf, además, pues tiene lo que se llama eh, control de versiones. Eh, Tiene control de versiones y eso permite que cualquier cambio que uno haga, pues trabajando varias personas a la vez no genera conflicto, sino que va haciendo el programa, todo se puede deshacer ex post, uno puede determinar qué es lo que ha hecho cada uno. El control de versiones se usa, por ejemplo, mucho en programación y computación, ¿no? Para temas colaborativos. Lo bueno del TeX es que sobre todo es que la calidad del texto pues es profesional, lo usa Springer, por ejemplo, y los editores de libros, las ecuaciones y todo eso están muy bien, las tablas también quedan muy bien, aunque requieren bastante trabajo, ¿no? Y bueno, también el tema del control de la bibliografía pues es bastante bueno. En el tema, en el caso de las ciencias sociales, digamos que está en el límite de si conviene usarlo o no usarlo, ¿no? Tiene una curva de aprendizaje moderada, no tanto como el R, por ejemplo, u otra cosa por el estilo, pero obviamente pues en ciencias sociales no utilizamos tantas ecuaciones como pueden utilizar en física o en matemáticas, por poner un ejemplo. Yo lo recomiendo, pero sobre todo es por este tema que os voy a comentar. Este es un paper, simplemente. Ahora os muestro el ejemplo que tengo aquí. Y bueno, la idea básica es que el paquete este statout me permite generar tablas en formato de texto simple, como si fuera un bloc de notas, que puedo insertar en el archivo de LaTeX. LaTeX, además, me permite que no tenga que hacer copia-pega, sino que me permite llamar a archivos que tengo producidos. Entonces, eh, lo que voy a hacer aquí es producir una serie de figuras, unos gráficos y una tabla, y después los voy a llamar desde LaTeX para mostraros cómo se integra. Entonces, bueno, lo que voy a hacer aquí, utilizando statout, utilizando los comandos para realizar regresiones y gráficos, pues es crear un archivo, una tabla eh, de TeX y en LaTeX, y voy a crear también un gráfico en PDF. Este es el gráfico que lo ha exportado en PDF y los tenemos aquí en la carpeta. Aquí tenemos la figura creada. Aquí tenemos eh, la tabla. Perdón, la he abierto con el TeXstudio, que es obviamente el programa que uso yo, pero os voy a mostrar que es un texto simple, pero que LaTeX lo reconoce.
esta es la tabla. Y esta tabla está, bueno, escrita de una manera que LaTeX la va a reconocer, pero esto es simplemente un archivo de texto que contiene eso. Lo que hago básicamente en TeX, en este caso en el overleaf, yo he preparado esto, digamos, en TeX y lo que he hecho es, he preparado esto y me falta todo el cuerpo de la tabla. He preparado el sitio donde va a ir el gráfico y me falta el gráfico. Lo he generado, la tabla y el gráfico. Y bueno, si yo tuviera la versión, digamos, de pago, pues esto todo me saldría, estaría tomando como referencia esta carpeta y no tendría y simplemente tendría que darle aquí a incluir el gráfico, que digamos que lo he borrado aquí y le he dicho que no lo lea aquí. Volvería a correr esto y aparecería. Como esta no es la versión de pago, pues tienes aquí que subir los dos archivos a la web. O utilizar un editor que no sea online, sino en tu ordenador, como el Tech Studio. Entonces, bueno, pues con el Tech Studio puedes hacerlo con otra persona y utilizáis Dropbox, por ejemplo. Lo único que, bueno, pues Dropbox funciona muy bien, funciona muy bien, pero claro, pues no tiene control de versiones, y bueno, pues normalmente uno no le vale con la versión básica, sino que necesita la de pago o cuestiones por el estilo. Pero vamos, esto todo se podría hacer en Dropbox y es como yo hago sin necesidad de andar subiendo los archivos ni nada por el estilo. Todo estaría dentro de mi computadora. Entonces, bueno, subiría los archivos aquí, que los he subido, y entonces aquí, en el sitio donde quiero que me incorpore el cuerpo, le diría que me introdujese producido la tabla 1 y aquí que me introdujese el PDF del gráfico. Y bueno, pues aquí me aparecería la tabla 1, además pues con unas características pues muy buenas, puedo alinear por el decimal, por ejemplo, puedo hacer todo tipo de virguerías, lo de las estrellas me las saca solo, etcétera, etcétera, y el gráfico. Y el gráfico pues en una calidad también PDF, que es un gráfico vectorial, etcétera. Entonces, si uno tiene que hacer muchas regresiones parecidas, formatear esta tabla y hacerlo bien nos puede tardar media hora. Si lo tengo que hacer 2 veces, pues imaginaos. Si lo tengo que hacer 18 veces, pues es considerable. Sin embargo, puedo haber a lo mejor perdido un tiempo importante en programar todo esto para que me salga en LaTeX, pero claro, lo puedo reutilizar y la cantidad de tiempo que voy a ahorrar es absolutamente increíble. Esto, bueno, además pues me genera hipervínculos y demás, si quiero. Con la bibliografía y demás. Puedo hacer incluso que me aparezcan aquí, como en los informes dinámicos, números, etcétera. Esta es más o menos con el flujo que yo me manejo. Hay alguna cuestión más que nos permite y es, bueno, pues hay cierta posibilidad de integración con Python, de integrar código de Python en Stata y de Stata en Python. Yo no la he utilizado. Eh, También se puede utilizar control de versiones, los archivos do, utilizarlos, por ejemplo, con GitHub. Los archivos R también se utilizan con GitHub. Esto básicamente son sistemas que te permiten
monitorear, deshacer y marcar cualquier cambio que alguien haga en los documentos. Entonces, como los archivos do o los archivos de R, de sintaxis de R, son archivos de texto plano, son archivos de texto al final, pues uno los puede utilizar con un sistema de control de versiones. Está trabajando con alguien, en nuestro caso no es absolutamente grave, pero en el caso de la programación, imaginaos, pues sí que es una cosa bastante importante. Yo he utilizado GitHub, por ejemplo, para el tema de la página web del curso y cuando corrijo erratas, corrijo en mi ordenador y después lo que hago es con GitHub comparo con lo que tengo en la web y si hay cambios en lo que he hecho en el ordenador le digo que los suba. Y con Dropbox pues se integra obviamente muy bien. Las últimas versiones de Stata además pues nos permiten hacer más cosas. Pues por ejemplo, nos permiten hacer pues algunos informes dinámicos como los que hace R. El Stata 15 ya incorpora pues su propia posibilidad de hacer informes dinámicos con Dindoc. Son todavía, en mi opinión, inferiores a los que te permiten hacer R con el paquete NIT. Y Dindoc pues está bien y ya lo incorpora Stata, sin embargo, para mí quizá todavía hay un paquete, el MarkStat de Germán Rodríguez, que es una de las páginas que os he recomendado, que para mí es incluso mejor que Dindoc, porque se parece más al lenguaje de Markdown típico. Si habéis utilizado el R Markdown, pues es mucho más parecido. Digamos que el tipo lo ha adaptado para que sea parecido. Y bueno, pues esto es básicamente lo que quería contaros e ilustraros acerca pues, de las potencialidades de cómo usar esto. Obviamente no he entrado aquí en detalles y la principal razón por qué no he entrado en detalles es porque esto que he hecho es para hacer una tabla como a mí me gusta que salga la tabla, pero otra gente pues tiene otras preferencias distintas y puede querer hacer la tabla de una manera completamente diferente. Entonces, en ese sentido, pues eh, si queréis preguntar cualquier duda, etcétera, pues podemos verla ahora. No sé si hay alguna duda para alguna cosa específica, algún interés que tengáis, etcétera. No tiene por qué ser ahora, me podéis preguntar a lo largo de las próximas 2 semanas. Tengo propuestos ahí 2 sets de ejercicios para aquellos que pudieran estar interesados en el certificado de asistencia. También existe la posibilidad, pues si a alguien no le gustan estas bases de datos, pues puede usar otras. No hay ningún tipo de problema y hacer un análisis similar. Te iba a contar, José, que pude importar desde el DBF, lo abrí con Excel y después lo pude abrir con Stata. Al final no Menos pude mal, hacer. ¿no? Siempre se encuentra uno este tipo de historias. Era peor una historia con el latinobarómetro que han preguntado y era curioso, porque no sé, lo que no sé y más gente no sabes cómo habían podido crear un archivo de Stata así, pero era un programa distinto. Básicamente es que había variables con un punto dentro y Stata no te deja crear variables con un punto dentro. Entonces, en un punto en el nombre y probablemente es alguien que creó el archivo con un programa que no era Stata, pero en formato Stata o algo así.
¿Y has tenido más problemas, Diego, con la base de datos? No teníamos problemas. Lo que sí estuve buscando ahí por algunos foros, por el tema de compatibilidades, estuve tratando de encontrar el Stata 16. Encontré algunas cosas con una imagen, viste, unas imágenes BIN e ISO, que son imágenes virtuales, eso del Sí. disco, pero no he encontrado una buena que me pudiera andar bien. Así que estoy, capaz que el fin de semana sigo buscando para evitarme, porque supongo que como vos has hecho todo en Stata 16, a veces es imposible rastrear qué cosas andarían bien en Stata 14 y qué cosas andarían bien en Stata Claro, 16. claro, sí, no, Ese es el tema, es imposible. es difícil Entonces, es difícil de determinar, ¿no? Es difícil de... entonces para tratar de seguir los pasos que hiciste vos con el Stata 16, estuve tratando de buscar la versión esa para no arrastrar errores más adelante en Claro, todo claro. el ejercicio. Voy a ver si Nada, la si encuentro. quieres, escríbeme y Dale. Ahora, te puedo después te dar alguna escribo. indicación. Perfecto. Dale, gracias. Nada. ¿Alguien más con alguna duda de alguna cosa que hemos tratado específica, de la que quiere que hablemos más, etcétera? Ya que tenemos tiempo. Yo tengo una duda, pero otra vez muy tonta. No, no Es, hay dudas tontas, seguro que no. bueno, es que pone en el ejercicio 1, que ya lo hice, pone mantener el país en la entrevista, el año en la entrevista, sexo, edad, educación en 3 grupos. A ver, yo infiero que cuando se refiere a edad, por ejemplo, se refiere a que mantengamos también la tabla con las 3 categorías de edad que hemos hecho, porque si no, ¿para qué hacerlas, no? Bueno, era para practicar, pero sí, puedes mantener... no sé, no sé cómo lo tengo pensado. Da un Porque poco igual. Sí, manténla si quieres así, la edad. sí, ¿no? Es que estoy haciendo el ejercicio 2 y para tener todas las bases con las mismas variables, estoy apuntando las que tengo que mantener, porque, bueno, tienen nombres un poco extraños. Entonces, ahora simplemente para saber cuáles tengo que mantener, no vaya a ser que luego, porque tenga por ahí, pues yo qué sé, el grupo de edad con las 3 categorías y luego la edad general, vaya a estar mal. No, no. Eh, conserva las dos edades, conserva los grupos y la otra. Vale, vale, porque como pasa lo mismo con lo hay una variable que se llama ventre o algo así, que es el número del entrevistado, que no aparece Sí, en el ejercicio 1, pero que lo mantenemos. yo siempre lo mantengo porque es una manera de... Es como el PID que he usado aquí. Sería tu variable de identificación. Aquí no vas a hacer nada, pero siempre es conveniente tener una variable que te permita identificar de alguna manera al individuo. No, Vale, realmente no es esencial que la mantengas. Digamos que es una cosa que uno siempre la mantiene, el código de la persona, el código del hogar. Si hubiera varios archivos, por ejemplo, o las personas siguieran a lo largo del tiempo, necesitarías esa variable para hacer el enlace. claro, claro. Nada, simplemente era porque como estoy realizando el ejercicio y para tener todas las bases con las mismas variables, que no se me descuajeringara el asunto ni que luego me dijera, se olvidó de quitar esta variable. Lo bueno es que supongo que lo estás haciendo en un do file, ¿no? Sí, sí, O, sí. entonces, digamos que eso es lo bueno, que el coste, si se te olvida una variable, de recuperar una variable que borraste, es de una línea de código a lo sumo. Sí, sí, sí. Con el archivo tipo do es muy fácil, como Claro, que la cagas, pero es fácil volver hacia atrás. claro, claro, pero eso ya es programar en sí mismo, ¿no? Eso es lo que está uno haciendo. Después digamos que hay más, hay algunos cosas mejores y cosas peores y cosas, digamos,
Yo mismo, pues seguramente no programo de una manera muy eficiente. Y hay cosas que las puedes hacer en 4 líneas o que las puedes hacer y lo mismo a lo mejor lo puedes hacer en 1500 líneas. Pues a base de bucles y cosas por el estilo, pues ahorras mucho, pero siempre, claro, es mejor que interactivo. Interactivo puede ser la perdición, ¿no? Sí, sí, sí. Pues era eso, ya está. Y más o menos el problema principal que tiene aquí, yo no había usado el de 2018, dije, será que mejor está. Yo he usado para esto que os mostré 2009 y 1998 y no tenía estos problemas con el nombre de las variables. No sé a quién demonios se le ha ocurrido meter un punto como nombre de la variable, pero eh, ya digo que preguntó creo que Rubén Cuellar cómo solucionarlo y la verdad que da bastante dolor de cabeza. Pero suele ser habitual este tipo de cosas. Si no es una cosa, es otra. eh, o variables que nos las lee mal, cosas por el estilo. Tenemos que ver por qué nos la ha leído mal. Cuestiones de estas. Aquí lo que os propongo es que con esta base de datos, para hacer un merge, la hagáis con unos datos macro, digamos, del Fondo Monetario Internacional. Que es lo que os pongo aquí del World Economic Database. José, te iba a hacer otra pregunta, capaz que ahora con esto de Sí, programación, claro. capaz que vos sabés, muchas bases de datos, me basaba mucho en SPSS y lo vi también ahora en Stata con la encuesta continua de hogares, eh, hay algunos, como por ejemplo la ñ, que en Sí, muchas cosas de inglés no la identifica, aparece como con un código, ¿viste? No aparece con un coso de símbolo de sí, sí, sí. dinero, y capaz que hay una forma de sustituir ese símbolo por una N o por una ñ propiamente dicha. No sé, yo siempre me lo pregunté si se podía hacer eso. Sí, no, es una buena pregunta y no sé realmente qué contestarte de cómo hacerlo, etcétera, ¿no? Justamente trabajo con gente de Uruguay y siempre nos generan algunos problemas los archivos, ¿no? El Stata 15 creo que es el que empieza a permitir empieza a permitir utilizar caracteres no ASCII, Claro. que son la ñ, son los acentos y son cosas por el estilo. Y claro, yo siempre digo, y no lo tengo claro, digo, ¿qué hago? ¿Lo utilizo o no lo utilizo? Eh, pues claro, depende un poco, porque corres el riesgo de que si la persona usa un stata que no reconoce ASCII o el sistema en el que usa, si está en un ordenador alemán, no reconoce determinados caracteres, pues te puedes encontrar con algún problema de este tipo. Entonces, una manera segura es no utilizar los caracteres ASCII. Soluciones a eso, pues suelen ser muy pedestres todas, ¿no? Una manera es que las pongas en inglés, otra manera año que lo pongas como ano, otra gente pone AN y pone las señas como si fuera portugués o gallego con una, bueno, portugués con una H y una O, con Claro. NH. Digamos que cada uno lo hace de una manera. En términos generales, yo creo que no es la mejor idea usar caracteres no ASCII. De hecho, el LaTeX también tiene esa historia y tiene un paquete que tú cargas, el LaTeX, que te reconoce caracteres no ASCII españoles o franceses o noruegos o lo que quieras, ¿no? Y después hay otra forma eh, en el cual tú lo puedes poner sin necesidad del paquete y lo leería en cualquier ordenador con independencia de que la persona use el paquete o no lo use, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí, por ejemplo, por deformación, siempre uso la manera, eh, digamos que lo reconocería en cualquier ordenador, pero muchas veces lo utilizo prácticamente de una manera intercambiable. Si quieres estar seguro, pues sí, siempre mejor evitar acentos y evitar las señas y caracteres no ASCII en general. Perfecto. Gracias. Supongo que pueden ir surgiendo dudas o problemas con los ejercicios, no tengáis ningún problema en escribirme. Si veis que es una cosa que puede ser una duda compartida,
como la que preguntó Diego en el foro y como la que preguntó Rubén Cuellar, que era totalmente pertinente, pues en el foro es buen lugar para esto. Además, una de las dudas, pues por ejemplo, otro compañero, Guillermo, intervino y también dio una buena solución. Como digo, si a alguien le apetece trabajar con otra base de datos, pues lo puede hacer, cualquiera de las bases del CIS o cualquier... Prácticamente ahora todos los países pues tienen relativamente buenas bases de datos online que puede querer utilizar pues de temas que le interesen más o lo que sea. Puse estas dos, pues una porque es una base de datos que se utiliza en ciencia política y que es relativamente fácil de usar, y después iba a poner otra más de tipo socioeconómico. Había usado la de España como ejemplo, la de Uruguay la conocía y es una base de datos que está bien y está bien documentada y demás, y por eso la elegí. Bueno, pues por mi parte no tendría nada más que contaros. Quedo a vuestra disposición para tratar de orientaros o lo que sea, tanto con los ejercicios como con alguna otra duda que os vaya surgiendo. Y bueno, pues espero que el curso haya servido para algo. Pues creo que lo he puesto 15 días después de esto, el 19 de febrero. Creo que está puesto en Studium, ahí en el vínculo. Podéis, por ejemplo, la manera más fácil es subir el archivo DU y ya está. Sí, Rubén, dime. No sé si lo has dicho antes, creo que sí, pero a la hora de entregar los ejercicios, el tema de recibir alguna certificación viene después del día 19. ¿Cómo Sí, se hace? claro, en principio eso, lo que voy a tener en cuenta básicamente es que los hayáis intentado y esas cosas, y después de eso pues le paso una lista a Miguel Ángel Malo y él os hace los certificados digitales. Vale, perfecto. Pues yo no, pregunta Araceli por el margins plot. Yo no lo he usado el margins plot. Creo que es fácil de usar. Tengo algunos documentos que están bien sobre el margins plot, aparte de lo que puedas usar. Y voy a decir por qué también no lo he usado. Este chico era estudiante de doctorado cuando yo estuve en Austria, y es de estos estudiantes de doctorado que saben bastante más que uno. Hola, ¿sí? ¿Sí? Sí, Nacho, estaba comentando Araceli que yo tengo ejemplos de códigos de Margins Ah, Plot, vale, así vale. que los puedo compartir. Os los puedo enviar a quienes los queréis. Son un ejemplo Vale, específico. voy a poner aquí una cosa de todas maneras. Os voy a poner aquí el link y ahora os voy a decir por qué yo no he usado margins plot y he usado otra cosa. Bueno, aquí está el programa que tiene enlaces y es realmente bueno. Es realmente bueno. Este chaval era muy bueno y es muy, muy bueno. Y os lo voy a poner aquí. Y bueno, él pone algunas cosas como margins plot y demás y que sirven para hacer gráficos. ¿Qué pasa con el margins plot? Que es un poco como con las tablas, que si uno utiliza las tablas estas, digamos, según sale, está un poco constreñido por lo que uno puede emplear, digamos, o por lo que te hace la tabla. Y en ocasiones eso puede no ser lo suficientemente flexible.
Entonces, yo lo que he hecho en algunas ocasiones, voy a compartir pantalla, lo que he hecho en algunas ocasiones es he creado o digamos, he obtenido los coeficientes, los he almacenado en Stata, a veces incluso con Excel de por medio, y de Excel los he importado a Stata, todo incluso hecho de una forma más o menos automática, porque se trataba de varios modelos con varias bases de datos, cada uno de su padre y de su madre, y los quería poner todos en el mismo gráfico. Y después, con un gráfico más simple, no con el marginsplot, sino con un gráfico de dispersión o con un gráfico de este estilo, he hecho mi propio gráfico, digamos, que sería de los coeficientes de la regresión. Lo que pasa es que en este caso cada coeficiente era de una regresión distinta. Ese era el tema. Entonces no me valía marginsplot porque marginsplot son los margins de la regresión que esté uno haciendo. Este es un ejemplo. Estos son, por ejemplo, este gráfico es un estudio de la brecha de género por característica, en distintas dimensiones de la calidad de empleo. Y este es el resultado de un coeficiente de regresiones, una para cada país. O sea, que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en cada uno hay 25 regresiones y solo presento los países con los coeficientes más altos. O sea, aquí hay, no sé, más de 100 regresiones distintas. Entonces yo he ido almacenando los coeficientes y he ido creando los intervalos de confianza, he configurado una base de datos y después he hecho el gráfico con Stata. Claro, digamos que este sistema es más flexible y no estoy limitado solo por lo que puedo hacer con el marginsplot. Que el marginsplot, pues que yo sepa, pues me permite después de una regresión, pues dibujar efectos marginales. Este gráfico, por ejemplo, no lo hubiera podido hacer con marginsplot. Hay algún comando más de ese tipo, pero digamos que lo que hice aquí es más flexible. Pero muchas cosas las puedes hacer con el marginsplot. No sé si alguna cuestión adicional, si no, pues por mi parte, pues aquí acabaría con 30 minutos de adelanto y bueno, pues cualquier cosa pues me escribís y demás y trato de ayudaros lo mejor posible, que en muchas ocasiones pues no seré capaz porque básicamente se limita a buscar y tratar de entender lo que la gente cuenta de cómo se hacen determinadas cosas. Mi conocimiento tanto de la estadística como del Stata, pues tiene bastantes limitaciones. Y bueno, pues por mi parte esto es todo y os deseo buena tarde. A vosotros, ha sido un placer. Hay bastante material que he subido, un poco he intentado que haya todo tipo de material, pero si alguien después pues tiene interés en alguna cosa específica, pues me lo puede decir. Yo que sé, alguien tiene interés en ecuaciones estructurales, pues posiblemente tenga algo de material también o alguna cuestión por el estilo. Todo es cuestión de buscar un poco.